Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los sermones más hermosos, discursos o palabras que son citados inclusive por artistas como, recuerdo el caso de Héctor Lavoe, que tenía una canción que hablaba del sermón de la montaña de Jesús. Habla sin duda de un discurso cercano de un Dios que mira con consuelo, con amor, a los débiles y a los desfavorecidos. Pero esto no tiene nada que ver con ideologías políticas, ni tampoco con temas de riquezas materiales. No quiere decir que el deseo de Dios sea el sufrimiento del hombre para que a través de él se pueda experimentar todas las maravillas, promesas de Dios. No. Algo que a mí siempre me llama la atención de este pasaje, de este evangelio, de estas 8 bienaventuranzas, es el caminar de las mismas, así como los mandamientos tienen una jerarquía y un porqué, y porque todo a la vez se traduce en el mandamiento del amor, o sea, desde el amar a Dios y amar al prójimo, por ejemplo. Las bienaventuranzas no son poca cosa en la manera como son descritas. En otras oportunidades yo he hablado de los Anawin. Los Anawin o los pobres de Yahvé son la comunidad que empezó a surgir en Israel. De hecho, uno de los términos que usa la Biblia es el brote, un nuevo brote, como un nuevo renacer, así como una nueva planta, una nueva siembra que da una nueva cosecha pura. Y era justamente esta generación, estas personas que luego de experimentar el destierro, estar 70 años fuera de su tierra, volvían a ocupar las tierras de Judá, pero bajo una noción distinta, porque ya lo habían perdido todo, ya no había apegos que valiesen, ahí no había tierra, ahí no había dinero, ahí no había propiedades, y la única riqueza que ellos tenían, lo único que les daba identidad, era justamente su fe en Dios. María, nuestra madre, la madre de Dios, es un ejemplo claro de alguien que es pobre de espíritu, pero una pobreza, insisto, no centrada en una baja autoestima, en una persona que se valora poco, no, sino es la pobreza que refleja al humilde que tiene toda su confianza depositada en Dios y que más allá de lo que pueda tener materialmente hablando para vivir, es esa pobreza de espíritu que dice mi única riqueza, mi único apego es mi fe. Todo lo demás es
totalmente pasajero. Y por eso dice que estos de ellos es el reino de los cielos. Fíjense el transitar y compárenlo, por ejemplo, con la parábola o el pasaje de Lázaro y Epulón. Lázaro era un hombre sumamente pobre, que no tenía nada, que comía de las migajas que le daban cuando se las daban, que sus perros lamían sus llagas. Y cuando Cristo habla de la muerte de Lázaro y la muerte de Pulón, que al contraste Pulón era un rico, bueno, de hecho la palabra Pulón significa eso, o sea, como bonachón, el que despilfarra, el que tiene de más, ¿no? Y vean cómo después Lázaro estaba en el seno de Abraham, en el reino de los cielos, siendo consolado, mientras que Pulón estaba en el infierno sufriendo, precisamente porque su vida había sido un total desastre, o sea, una vida centrada en placeres. Entonces ahí tenemos una idea clara de la recompensa centrada en la pobreza de espíritu. Pero además de allí, entonces Cristo va desarrollando otras bondades, otras virtudes. Por ejemplo, los mansos, las personas que son pacíficas y pacifistas, que saben evitar conflictos, que son calmadas, que tienen un autocontrol de sus emociones, que todo se lo entregan a Dios. Inclusive esas sensaciones de ira, esa sed de venganza, esa paz, no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer personas así, yo tuve la oportunidad de conocer a alguien así, que nunca la vi molesta, en paz descanse, era alguien que siempre estaba serena, que siempre transmitía paz, que tenía aparte el don del consejo, daba buenos consejos. Entonces eso habla del caminar de un cristiano de verdad. A partir de allí, Cristo después brinda consuelo y justicia. Él dice, aquellos que lloran o aquellos que tienen sed de justicia, y fíjense que están unidos, de hecho pudiera ser una sola bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque les falta la justicia, porque no ven justicia en el mundo, porque no ven justicia en sus gobernantes, porque no ven justicia en sus sistemas de justicia, pero a la vez porque son maltratados, porque ven injusticia en su economía, porque viven literalmente el día a día, porque hay una inflación, una hiperinflación que se los come. A todas esas personas que de repente sentían y querían, oye, que sus realidades cambiaran, yo les digo, confíen en mí. San Agustín, bueno, no San Agustín, San Ambrosio, que fue una fuente de inspiración en la conversión de San Agustín. Una vez tuvo una conversación con Santa Mónica, la madre de San Agustín. Mónica le hablaba a Ambrosio de la preocupación que tenía, porque bueno, Agustín no era católico, de hecho tenía un rechazo muy fuerte hacia la Biblia. Él pues, pertenecía a la secta de los maniqueos. Y bueno, San Agustín probó de todo, ¿no? Así como fue un gran santo, también fue un hombre como tú y como yo, o sea, un hombre que vivió mucho el desorden moral, el desorden sexual, el desorden espiritual. Y Mónica lloraba muchísimo, muchísimo por la conversión de Agustín. Y Ambrosio le dijo una vez a Mónica eh, que se calmara, porque no se podía perder el hijo de tantas lágrimas. Yo creo que por ahí va un poquito también la comprensión de esto, ¿no? No es el que llora, es el por qué lloramos. Yo puedo llorar todos los días porque no me puedo comprar el carro último modelo o el teléfono último modelo. Y eso no es un llanto que merezca consuelo, eso es un llanto que hasta es sano, porque es un llanto que genera realidad, que centra a la persona. O sea, mira, no puedes y eso tampoco es una prioridad en tu vida. Pero el llanto de la esposa que, por ejemplo, ve a su marido perderse en un vicio o una agresividad y ella porque lo ama le llora a Dios y le dice, Señor, yo necesito que toques el corazón de mi esposo porque de verdad no veo que esto avance, este matrimonio está en peligro. O la misma madre o el padre que lloran porque su hijo está sumergido en vicios, porque es distante, porque no prospera, porque no tiene metas. Esos son llantos distintos, son llantos humanos, son llantos centrados en la salvación del ser humano.
Y es allí donde Jesucristo nos invita a colocar nuestra mirada. Nosotros no podemos ser indiferentes al dolor del prójimo. Por ejemplo, cuando vemos imágenes duras de otros países que están en guerra, y a veces a mí me preocupa cuando a veces veo jóvenes, lo veía en las aulas de clases presenciales cuando antes del COVID, cuando de repente tú hablabas de tragedias y había estas mujeres que podían hasta reírse, ¿no? Son esas risas a veces nerviosas o producto de una inmadurez, pero eso habla también de que no hay una madurez centrada en el dolor, en la empatía, ¿ok? En que yo sufro con tu sufrimiento, en que me hago uno con tu dolor. Y luego la promesa final de todo esto, de todas estas promesas, los limpios de corazón porque verán a Dios y los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Eso también tiene una gran recompensa, es un tono de identidad del cristiano que, insisto, trabaja por la paz, pero que a la vez tiene una pureza en su corazón que es un paso muy alto. Creo que muy pocos hoy por hoy la tienen. Yo no la tengo. Y siento que eso es algo así que cuando se pierde, cómo cuesta recuperarlo, ¿no? La gente a veces que se deja corromper su corazón y sus emociones por el morbo, por el doble sentido. Hay mucho que trabajar en nuestra propia santidad, en nuestra propia salvación. Lo último y no menos importante, Cristo no pareciera dar unas promesas muy buenas o alentadoras a quienes le siguen, porque él dice, bueno, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados vosotros cuando, fíjense ustedes, cuando los insulten, los persiguen, los calumnien, por mi causa. Alégrense y regocíjense porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Jesucristo ataja todo, ataja todos los momentos. El cristiano no es en esencia un ser que esté llamado a vivir en guerra, en conflicto, en violencia. Es un ser que inclusive hasta Cristo lo advierte, estamos llamados a ir contracorriente, a no adaptarnos al mundo, sino a transformar el mundo, pero sin dejar nosotros de luchar por nuestra propia salvación. Este discurso de la bienaventuranza, el discurso del monte, eh, es digno de leerlo con calma y volverlo a meditar y que nos resituemos en dónde estamos nosotros y qué tan bienaventurados somos hoy en nuestra forma de vivir nuestra fe y experimentar el amor de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.